al aula virtual de la universidad y vamos a mostrar lo que necesitamos que en este día. Y es que básicamente tenemos que, bueno, más que todo ustedes, tienen que realizar una evaluación docente, que es obviamente una medición de cómo estamos desarrollando la cátedra, cuáles son los puntos fuertes de la materia, cuáles son los puntos débiles, algunos elementos por mejorar. Entonces, prácticamente pues tenemos esta semana para realizar la encuesta docente. Me gustaría mostrárselas para que ustedes la puedan chequear. Vamos a ver. Entonces, cuando ustedes entran al sitio web o al aula virtual de la universidad, ustedes van a encontrar este elemento. Miren, la evaluación docente para el ciclo impar 2022. Entonces, se les invita a cada uno de ustedes a que puedan desarrollar la encuesta docente o la evaluación docente, que obviamente pues los va a direccionar pues a un enlace de formulario de Google. Y pues aquí hay toda una recomendación que obviamente pues debe de ser lo más objetiva posible. Como les mencionaba, pues deben de verificar ustedes si estamos realizando bien el proceso de enseñanza en la materia, cuáles son aquellas fortalezas que muestra el curso, cuáles son las debilidades y cuáles son, obviamente, pues algunas recomendaciones que ustedes hacen para que el desarrollo de cada asignatura pues pueda hacerse de la manera más viable posible. ¿Sí? Entonces, no sé, no sé si ya realizaron la encuesta docente para la materia. ¿Alguien pudiera ahí comentar en el chat o pongan en el chat quienes ya realizaron la encuesta docente? Solo pongan realizado o hecho para saber cuántos de ustedes pues ya han realizado la encuesta docente. Entonces, sí me gustaría que antes de que comenzáramos la clase, pudiéramos tomarnos 5 minutos aproximadamente de aquí a las 6:45 para poder realizar la encuesta docente. Por favor, les voy a copiar inclusive el enlace para que ustedes lo puedan chequear, para que obviamente pues ustedes puedan allí realizar su encuesta docente. Le vamos a mandar el enlace. Vamos a enviar en el chat. A ver. Ok. Vemos el enlace, por favor, y me gustaría que en cuestión de estos 5 minutitos podamos realizar la encuesta docente, por favor. A toda aquella persona que ya la haya realizado, ponga en el chat realizado, por favor. Antes de que obviamente comencemos con todo lo que tenemos que hacer pues a esta hora, que dicho sea de paso es muchísimo. Así que por favor realicemos la encuesta docente en este momento, por favor, y todas aquellas personas que finalicen con su encuesta docente lo pueden colocar en el chat como realizado. Así que hagamos eso, por favor. Terminemos esa encuesta docente, por favor. Terminemos esa encuesta docente, por favor. Terminémosla.
Ok, Muñoz Aguilar dice ya realizado. Sin miedo, no tengan pena. La encuesta docente es anónima. Lo que queremos es medir cómo estamos dando la materia. Por ahí dice Vázquez Amaya realizado. Muy bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Tenemos por ahí el tiempo para poder cerrar con esto. Ok, López Martínez dice realizado. Todavía nos faltan muchas personas. Terminemos de realizar la encuesta docente o de rellenar la encuesta docente, por favor. Ok, Molina Escalante ya nos comentó que ya llenó, ya finalizó el proceso de evaluación. Sigamos, 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 que todavía tenemos un espacio de 5 minutos. Ya vamos a comenzar con la clase. Ok, Martínez López dice que ya llenó la encuesta. Tenemos 5 minutos más, por favor. Llenemos la encuesta docente. Evaluemos qué tan bien o qué tan mal se está dando la materia, por favor. Y coloquemos en el chat cuando ya se haya realizado. Por aquí Arevalo Portillo dice ya realizado. Sigamos, sigamos, sigamos. Tenemos todavía 5 minutos más. Ok, Vicente Ramos ya nos dice que realizado. Muy bien, terminemos, terminemos. Tenemos hasta las 6:50 para poder realizar esa encuesta docente, por favor. Ok, Romero Campos dice que ya está realizado. Tenemos hasta las 6:50 para terminar esa encuesta. Sigamos, sigamos, sigamos. Naves Cruz ya nos comentó realizado. Ok, Quintanilla Espinosa también ya terminó su encuesta. Terminemos esa encuesta, por favor. 6:50 comenzamos con la clase. Ok, gracias. Gracias, Germán. Bien, 6:50 comenzamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Llenemos esa encuesta docente. Evalúen la materia, evalúen cómo se está dando el curso. Digan lo que está bien, digan lo que está mal, sin ningún problema. La idea es mejorar, obviamente, pues cómo estamos llevando la cátedra de la materia. No se preocupen. 6:50 comenzamos.
Celaya Morales, perfecto. Llenemos esa encuesta docente, por favor, llenemos esa encuesta docente. Buenas tardes, Inge. Hola, buenas tardes, don Mauricio. Desde el aula virtual yo acabo de entrar, ingeniero. Sí, el enlace para la evaluación docente está en el aula virtual. Usted ingresa con sus credenciales y en la sección de anuncios es lo primero que usted va a observar. Entonces ahí está el enlace para el formulario de Google para que puedan evaluar cómo se está dando la materia y todo lo que ustedes quieran agregar. Ok, Inge, gracias. ¿Ok? Ok, bueno, ya son 6:50. Bueno, para aquellos que no han finalizado la encuesta docente, por favor, háganlo. Es importante que ustedes realicen el llenado de la encuesta. Como les repito, la idea que queremos es que nos digan eh, qué tan bien o qué tan mal pues, estamos dando la materia. Algunos aspectos a mejorar, otros aspectos a destacar. Así que, por favor, no olviden de llenar la encuesta. Así que vamos a comenzar. Si ustedes recuerdan, la semana pasada pues se nos quedó pendiente pues este tipo de red de disparo que obviamente por motivos de tiempo no la pudimos ver, pero ustedes recordarán de que habíamos hablado de que podíamos obviamente pues tener una red de disparo lo bastante sencilla como este arreglo de resistores por medio de este interruptor para poder gestionar la corriente de disparo o la IGT para nuestro SCR. Hicimos pruebas de simulación y todo. Entonces, también nosotros podemos implementar otro tipo de red de disparo donde no solo utilizamos elementos resistivos para generar la corriente de disparo, pero también podemos utilizar capacitores, obviamente, para almacenar carga en el componente y que el capacitor pues, pueda descargar y pueda propiciar o pueda producir la corriente de disparo IGT para nuestro SCR. Entonces, eh, hay ciertas ventajas que podemos encontrar a la hora de poder gestionar una red de disparo por medio de arreglos de tipo RC. Habíamos dicho que en primer lugar podíamos alcanzar ángulos de retardo de disparo mayores a 90. Obviamente eso significa que podemos tener mucha menor potencia en la carga debido a que obviamente pues para ángulos de retardo de disparo pues la señal pues la corriente de disparo va a tardar a o va a tender a producir un tiempo de espera mayor y eso obviamente deriva en una menor condición de potencia en la carga, ¿sí? Habíamos explicado un poco sobre cómo era la carga y descarga del capacitor. Obviamente en el semiciclo negativo, pues para nosotros simplificaba que este nodo iba a estar a un potencial mayor, este nodo iba a estar a un potencial menor, y obviamente pues esta placa del capacitor se iba a cargar con electrones o con carga negativa, y en el momento de que la polaridad de la fuente de alimentación se invierte, pues estamos hablando de este nodo a un mayor potencial con respecto a pues obviamente el capacitor no va a hacer un cambio de polaridad tan rápido, sino que ese pequeño cambio es el que se aprovecha para producir la corriente de disparo IGT para el SCR. Y obviamente pues hablábamos de que el tiempo de carga y descarga pues dependía mucho del arreglo resistivo capacitivo, que inclusive habíamos mencionado un poco sobre las constantes de tiempo para este tipo de redes bastante simples, que básicamente lo que involucra es tomar entre los extremos del capacitor y poder verificar de cuánto es la resistencia total entre terminales del capacitor, y ya veíamos que si tomábamos este capacitor, pues la resistencia total pues no era nada más que la suma de R1 más R2. Y un
unos circuitos mejorados para propiciar la corriente de disparo IGT para el SCR, pues involucraba, en este caso, pues, utilizar una doble red RC, donde teníamos tanto el capacitor 1 y el capacitor 2, y la idea, pues, es, obviamente, pues, cargar primero el capacitor 1, hay un primer retardo de tiempo, y posteriormente, pues, el capacitor 1 tiende a cargar el capacitor 2 cuando las polaridades de la fuente de alimentación se van alternando y poder conseguir un mayor retardo de disparo para nuestro SCR, obviamente auxiliándonos de la doble red de tipo RC que involucra pues este arreglo mejorado. Entonces, eh, prácticamente pues esos son algunos de los comentarios que hacíamos. Recuerden de que en el caso de eh, cuando se tienen pues arreglos de este tipo, lo que se busca es que el capacitor pueda cargarse un potencial mayor de 0.6 voltios para poder propiciar el disparo. El SCR quiere decir que el nivel de tensión al cual pues este capacitor debe estar para propiciar la corriente de disparo IGT debe ser mayor a 0.6 voltios. Obviamente lo va a conseguir porque está dentro de las especificaciones que haríamos para la construcción del circuito, y algunos elementos muy puntuales, y es que básicamente para el arreglo de doble capacitor, normalmente pues los capacitores andan en un rango de 0.01 a 1 microfaradios como valores, por así decirlo, en una gama o en una ventana de valores que podemos tener, y normalmente pues la constante de tiempo para ambos circuitos, ya sea para ese arreglo o ese otro arreglo, pues puede andar entre 1 a 30 milisegundos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora, pues, es poner un poco en práctica esos elementos, y vamos a trabajar con el ejemplo 4.6, que se nos quedó pendiente. Obviamente, pues, el ejemplo 4.6 dice de la siguiente manera. Se nos dan dos valores de capacitores o de capacitancias que vamos a utilizar para este arreglo. Ya se sabe que C1 es de 0.068 micros y que C2 es de 0.033 micros. Nos pide que aproximemos los tamaños de R1, R2 y R3 para proporcionar un amplio rango de ajuste de disparo. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente calcular lo que nosotros vamos a encontrar, y vamos a ver ahora lo siguiente. Miren, aquí vamos a poner una pequeña solución, ¿sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente, y es que básicamente para el caso, ¿sí? Para el caso de R1 y R2, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. La constante de tiempo que nosotros nos piden determinar, pues es exclusivamente un tau, que vamos a escribir una ecuación. Es un tau que tiene que ver con la suma de ambos resistores. Entonces acá tenemos el valor de tau, y ya se sabe que la constante de tiempo tau va a ser una sumatoria de R1 más la R2, ¿sí? Y eso pues obviamente lo vamos a multiplicar por la capacitancia C1, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros ya lo tenemos pues aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que vamos a evaluar? O cómo nosotros vamos a encontrar los valores de estos elementos. En la teoría dice que la constante de tiempo debe de andar entre 1 a 30 milisegundos. Entonces, el rango que vamos a utilizar nosotros para poder calcular los valores tanto de R1 como de R2 van a ser los siguientes, ¿sí? Para el cálculo de ambos resistores utilizaremos, ¿sí?, una ventana de tiempo que ande a más o menos entre 2 milisegundos, ¿sí?, aproximadamente, y ese va a ser como el tiempo mínimo, y el tiempo máximo serían pues aproximadamente unos 25 milisegundos.
¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Bueno, porque básicamente lo que estamos haciendo es ajustar un poco la constante de tiempo para que tengamos un mayor ajuste en el retardo de disparo. Entonces, con este rango, yo ya tengo tanto un valor para tau, que obviamente va a ser el mínimo, que va a ser de 2 milisegundos, y tengo el valor máximo para tau también para tomar en cuenta por los cálculos. Entonces, vamos a trabajar para poder determinar el valor de R1, ¿sí? Para determinar R1, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Para determinar R1, vamos a tomar las condiciones hacia el extremo mínimo. O sea que para nosotros, las condiciones de extremo mínimo debería ser cuando R2 valga 0, ¿sí? Que prácticamente no tendríamos ninguna resistencia, tendríamos exclusivamente un pequeño alambre, y vamos a tomar en cuenta la constante de tiempo mínima, que sería de 2 milisegundos. Entonces, para poder hacer ese cálculo, nosotros vamos a tomar esto, R1 más 0, porque estamos asumiendo la condición mínima para R2, que sería obviamente con un valor de 0 ohms, que sería pues exclusivamente pues un pequeño alambre, y vamos a tomar la capacitancia C1. La capacitancia C1 sería 0.068 micros. Aquí sería 0.068 micros, ¿sí? Que sería el valor que andaríamos buscando. Entonces, y eso lo igualamos con nuestra constante de tiempo mínima, que serían los 2 milisegundos, que serían 2 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces, si utilizamos nuestra calculadora, ¿de cuánto nos estaría dando ese valor para R1? ¿Alguien que pueda hacer el cálculo rápido, por favor? ¿Cuánto sería el valor de R1? ¿Cuánto nos daría R1? Ok, por aquí me dicen 29.41 kilos. Ok, excelente. Entonces aquí serían, vamos a ver, 29.41 kilo ohms. ¿Sí? Excelente, me parece. Ok, vamos a trabajar con ese valor. Ahora bien, ya tenemos el valor de R1. Entonces, para determinar R2, ¿sí? Determinar R2, vamos a hacer lo siguiente. Miren. En el caso de R2, vamos a asumir la otra condición, que sería la condición máxima. O sea, asumiendo que R2 deja de ser un simple alambre con una baja resistencia y tenemos ajustado completamente nuestro resistor R2. Entonces, ya tenemos el valor de R1. Lo único que vamos a hacer nosotros ahora pues es simplemente tomar estas mismas ecuaciones, porque no podemos hacer nada más que eso, ya que al contrario vamos a poner nuestro R2 y aquí vamos a colocar nuestro resistor calculado, que serían 29.41 kilos. Entonces acá, y en lugar, bueno, la capacitancia se queda igual, serían 0.068 micros, pero el tiempo máximo acá ya no van a ser 2 milisegundos, ahora van a ser 25 milisegundos, tomando en cuenta el valor máximo. Entonces, ¿cuánto nos da el valor de R2? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da R2? ¿Alguien que tenga el cálculo ahí a la mano, por favor?
Despejando da 340 kiloohmios. Ok, excelente, gracias. 340 kilos. Entonces, ya tenemos los valores de R1 y R2, así de simple, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es básicamente calcular o determinar el valor de R3, ¿sí? Entonces, para calcular R3, ¿sí? Para determinar R3, ahora vamos a hacer lo siguiente, mira. Nuevamente, tomamos nuestra ecuación para determinar el valor de tau, pero ahora el valor de tau se resume exclusivamente a solo el producto de dos, eh, de dos elementos, que sería básicamente la R3, ¿sí? Y C2. Entonces, ahora surge la pregunta, ¿qué tiempo debemos de tomar para poder determinar más o menos el tiempo de descarga para el capacitor 2? Bueno, miren, si nos remitimos a la figura, realmente para nosotros quien genera el mayor retardo del ángulo de disparo para el SCR, pues en realidad no es R3C2, ¿sí? Sino que es el valor o la constante de tiempo producida por la rama que comprende R1, R2 y C1. Así de simple. Entonces, prácticamente en el momento en que C1 termina de cargar C2, automáticamente C2 debe de comenzar a producir la corriente de disparo para el CCR. O sea, no necesitamos que esta red inserte otro retardo mayor, sino que simple y sencillamente pues queremos que en el justo momento en que termine de cargar pues produzca la IGT y pueda disparar, pues básicamente nuestro SCR, la red de disparo. Entonces, vamos a tomar un tiempo prudencial que para nosotros va a ser de 5 milisegundos para poder calcular el valor de R3, ¿sí? Entonces acá vamos a escribir lo siguiente. Miren. Como lo que queremos es un valor para poder estimar la R de 3, entonces acá vamos a tener la R de 3, la capacitancia, obviamente, pues para nosotros va a ser de 0.0, a ver, sería 0.033 micros, ¿sí? 33 micros. Y eso nosotros lo vamos a igualar a un tiempo mínimo de 5 milisegundos para poder determinar a cuánto equivaldría el valor de R de 3. Entonces, vamos a ver cuánto nos da el valor de R de 3 o R3. ¿Cuánto me estaría dando? ¿Cuánto nos da R3? ¿Cuánto nos da R3? Ok, excelente, gracias. Ok, bien, vamos a insertar un símbolo. Ok, entonces ahí tendríamos pues básicamente los tres valores. Entonces, una vez nosotros tenemos esto, lo que vamos a hacer ahora es ensamblar nuestro circuito para ver que efectivamente esto sí funciona, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar exactamente la misma red que ya teníamos la semana pasada. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es que en lugar de utilizar un potenciómetro, ¿sí? Que aunque básicamente pues
en el esquema, pues siempre se utiliza para poder ajustar esa constante de tiempo. Yo lo que voy a hacer ahora, pues es básicamente dejar fijas las resistencias para ver más o menos a cuánto se hace el disparo, ¿sí? O a cuánto podemos ajustarlo. Entonces, venimos nosotros y, bueno, vamos a anular esta rama, voy a anular este interruptor porque no lo necesitamos, ¿sí? Vamos a ver, borramos este objeto y vamos a ver, nos dio más o menos un potenciómetro, la R2 nos dio aproximadamente 340, vamos a poner más o menos a 350, a ver, a ver, la vamos a dejar a 340 kilos, la R1 nos dio aproximadamente vamos a ver, 29.4, ok. Ok, y lo que necesitamos ahora es un capacitor. Vamos a ver. A ver. Cerámico. Bueno, nos vamos a ir con el primero. Solo póngale cap 15. Vamos a ver. Vamos a ver. Ni modo. Con uno de estos me voy a ir. No quería poner uno de catálogo, pero ni modo. Vamos a ver, vamos a rotar esto. Opa. Ok. Vamos a cambiar la capacidad de este. Sería aproximadamente de 0.068 micros. A ver. Ok. Vamos a buscar otra resistencia. No, esto no lo necesito. Y sumamos por acá. A ver. Ok, esta resistencia, la R3 nos dio de 150 aproximadamente. Ok. Solo para que esto se vea un poco holgado. Ok. Necesitamos un terminal de tierra. Ok. A ver, esto no. Tenemos otro capacitor. Ah, la puchica, ¿qué pasó? No. Sí. Sí. La R3, 150 kilos. Ok. Ahora necesito capacitores. Voy a llevar el primero.
Ok. Este quedamos que iba a ser de 0.068. 68 micros. Ok. Lo rotamos. Este quedamos que iba a ser, vamos a ver, de 0.033 micro. Ok. Necesito ahora que conectar el terminal de compuerta acá. Y vamos a necesitar los terminales de tierra. Vamos a ver. Ok. Quedamos que R1 iba a valer 29.4 kilos. Okay. Y R2, propiedades. R2 quedamos que iba a ser aproximadamente 340. Ok. Nuestro elemento. ¿Qué pasa si yo lo que hago es ajustar aproximadamente ¿qué? Al 50% de la resistencia R2, que para nosotros pues obviamente el 50% debería de equivaler a la mitad aproximadamente de 340, que serían más o menos 120 kilos por ahí. Vamos a ver. Y tendríamos, vamos a ver cuánto nos estaría dando el valor de la resistencia. Vamos a ver, sería de más o menos 5 kilos. Qué raro. Ah, no, hombre. Cambiemos este. Vamos a ver, este tiene que ser el 340. Para ir más o menos viendo cuánto tenemos. Ok. A ver si 170 ohms más o menos. Entonces, ok. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si ahora que ya tengo estos resistores, más o menos de cuánto, por cuánto puede andar el retardo de disparo. Entonces, vamos a ver. Pues prácticamente, pues aquí apenas se logra ver un pequeño disparo, ¿sí? O sea que si yo lo veo en términos de tiempo, fíjense bien, el retardo de disparo se está logrando más o menos a 50 milisegundos de esta señal. ¿Qué pasaría si yo lo que hago ahora es, voy a editar las propiedades del analizador y voy a poner que 17 milisegundos o 16.67 milis, que es lo que dura el periodo de una señal, a ver si logramos ver el disparo. O sea, aparentemente el disparo no se logra ver, ¿sí? O sea que prácticamente pasamos un ciclo de la señal senoidal y no vemos ningún disparo. Vamos a ver. No vemos absolutamente ni un disparo, ¿sí? ¿Qué pasa si comienzo a modificar los valores de la resistencia, ¿sí? Prácticamente debería ser, vamos a ver, lo vamos a llevar a un 75% de la resistencia, ¿sí? Entonces corremos la simulación y tampoco tenemos ningún disparo. O sea que realmente sí retarda muchísimo el tiempo de disparo como tal, ¿sí? Aquí lo tenemos montado apenas, ¿sí? Vamos a ver. La R1, no, perdón. Quiero ver, sigamos viendo. No, el disparo ya lo hizo. Nos dio muchísimo menos tiempo. Vamos a ver. ¿Será que lo podemos ver por acá? Sí, pero aparentemente ya hizo el disparo. Aparentemente. Vamos a ver qué pasa si lo pongo en el 0%. ¿Sí?
A ver. O sea, prácticamente sería tomando en cuenta los 340 kilos. Vamos a ver. Ok. A ver. No, pues aparentemente hace algo. Tendría que, si la gráfica de color verde, vamos a ver si elimino la BDS. Vamos a ver. Ujú. Pues aparentemente ya hizo el disparo. Sí, aparentemente. Vamos a ver qué pasa si le doy ahora. Siempre más o menos los 100 milis que ya habíamos trabajado para ver más periodo de la señal. Ok. Vamos a ver. Para nosotros el 100% de la señal. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, al 0% de la resistencia R2, pues son los 340 kilos que tenemos presente. Ok. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Papá. Ok. Dejémoslo al valor máximo ahora. Vamos a ver. Aquí sería pues prácticamente a 340 kilos. Entonces ahora vamos a ver, lo vamos a dejar al 100%, que sería prácticamente pues un alambre. Solo estaría R1. A ver. Aquí prácticamente dejamos pasar un ciclo de 16.7 milisegundos. Aquí estaría haciendo el siguiente disparo. Vamos a ver. Aquí estaría haciendo el disparo. O sea, prácticamente teniendo a 0 ohms la resistencia R2, pues prácticamente lo que hacemos es, por así decirlo, hacemos un retardo de tiempo de 16.67 milisegundos, sumamos un poco más y ahí se genera el disparo como tal. Pero aún así es demasiado tiempo para lo que lo necesitamos, porque debería haber un disparo en el primer ciclo. Es demasiado tiempo. Si ustedes revisan los valores del ejemplo que está en el libro, realmente en el libro no están trabajando con estos valores que nosotros hemos calculado, sino que prácticamente se van a valores un poco más estándar. Entonces, acá, para efectos de cálculo del libro, pues ellos dicen de que esto se queda a 27 kilos, el potenciómetro aproximadamente se queda a 250 kilos. Vamos a ver qué pasa modificando los valores si logramos alcanzar un valor mucho más efectivo, que sería 250 kilos, y la resistencia R3 se queda aproximadamente a 150 kilos. Ese sí se queda un poco más ajustado. Entonces, ¿qué pasa con esos nuevos valores si nosotros ajustamos? Nuevamente voy a dejar ahora exclusivamente pues el valor al 100% de la resistencia que equivaldría para nosotros pues un hilo de baja resistencia. Entonces venimos nosotros y hacemos una simulación y pues aquí inclusive vamos a ver qué pasa con esto. Pues tenemos algo bien pequeño acá.
A ver. Prácticamente no tenemos mucho. ¿Qué pasa si bajo ahora la resistencia a un 50%? Vamos a ver si tenemos algo ahora. Si logramos ver un pequeño disparo. Todavía no logramos ver nada. ¿Sí? Quiere decir que está disparando lo más rápido posible. ¿Qué pasa si yo ahora lo bajo a un 100%, lo bajo a un 0%, que sería los 250 kilos? ¿Sí? Vamos a ver qué estaría pasando ahora con el analizador. Igual, estamos teniendo pues un disparo bastante rápido. Vamos a ver. Se está activando bastante rápido. Bueno, muy bien. Prácticamente pues con esto estaríamos cerrando la parte de SCRs. Hay unas cuantas tareas que vamos a dejar para el fin de semana que obviamente pues ya las veníamos anunciando. Más o menos por ahí les vamos a dejar un pequeño resumen y a la vez también vamos a dejarles por ahí una pequeña simulación, obviamente tomando en cuenta parte de lo que hemos visto, pero queremos que ustedes ya trabajen con un circuito bastante aplicativo, ¿sí? Que prácticamente pues por ahí ya lo he visto. Se trata de utilizar SCR para poder accionar un pequeño motor de DC. Así que por ahí les vamos a dejar 2 tareas para el fin de semana. Obviamente las vamos a trabajar en grupo, no las vamos a trabajar de manera individual, ¿sí? Para que ustedes ya vayan ahí formando su grupo. Pueden ser grupos de máximo 5 personas. Ahí para eso está el chat, para que ustedes se puedan poner de acuerdo, pero vamos a dar las directrices a más tardar el día viernes, pero sí tendría que ser 2 tareas, una que involucre el estudio de las redes de disparo, pero de forma activa, que ya les dimos más, o les dijimos más o menos de dónde van a hacer la lectura, y la segunda tarea pues que va a tener que ver con una pequeña simulación ya de un circuito aplicativo utilizando SCRs. Muy bien, entonces prácticamente pues con eso cerramos lo que tenía que ver con la unidad número 2, que eran los SCRs y o los tiristores unidireccionales, y vamos a comenzar a hablar un poco sobre los tiristores bidireccionales. Eso prácticamente ya es la unidad 3. Vamos a hablar un poco de algunas redes de disparo para tiristores bidireccionales, muy similares a las que ya hemos visto. Y obviamente pues vamos a ver otro tipo de componentes o de componentes semiconductores que tienen la función de propiciar la corriente de disparo para un tiristor bidireccional. Entonces, a manera introductoria, prácticamente en este caso pues vamos a centrar nuestro estudio en los TRIAC como tal. Para aquellos que ya han trabajado con TRIACs, ya han leído un poco sobre la teoría de los TRIACs, se van a dar cuenta de que realmente los componentes de TRIAC son bastante similares a los SCRs. No solo por la simbología que utilizan, sino que porque de la misma manera que los SCRs necesitan una corriente de disparo IGT para poder activarse, también en el caso de los TRIAC, pues tienen una operación bastante similar a los SCRs cuando hablamos de modo de bloqueo o modo de conducción, donde pues lo que se busca como siempre es tener interruptores de estado sólido que sean sumamente rápidos y que podamos manejar pues grandes cantidades de potencia, solo que ahora en lugar de solo utilizar o solo aprovechar la forma de onda positiva o el semiciclo positivo de la onda senoidal, lo que vamos a buscar con los TRIAC ahora es aprovechar
en términos simples, tanto el semiciclo positivo como el negativo de una onda senoidal. O sea, si lo vemos desde un punto de vista que va a ser la siguiente unidad, que sería la unidad 4, que sería de rectificadores controlados, pues lo que estamos diciendo es que ya vamos a poder hacer uso de tanto los semiciclos positivos y negativos y vamos a poder construir rectificadores controlados mucho más eficientes, ¿sí? Entonces, pues básicamente el TRIAC va a ser el elemento a poner atención durante más o menos estas 3 clases que se vienen y obviamente pues lo vamos a hacer desde el punto de vista en el entendido que un TRIAC también tiene los estados de bloqueo y de conducción. Lo que sí se vuelve un poco más complicado es gestionar las redes de disparo o las formas de disparo para los TRIAC en este caso. Entonces, hay ciertos objetivos que buscamos cubrir con el estudio de los tiristores bidireccionales. Obviamente, un primer gran objetivo que buscamos es explicar en términos simples cómo es la operación de un TRIAC, tanto cuando lo tenemos en polarización directa como en polarización inversa y cómo se comporta ante cargas meramente resistivas, ¿sí? También buscamos a manera de objetivo que ustedes conozcan pues algunos de los parámetros eléctricos más importantes para definir los TRIACs. Estamos hablando de corrientes de disparo, corrientes de sostenimiento, el voltaje de avalancha o el voltaje de rompimiento de avalancha, los cuadrantes de operación de los TRIAC, en fin, todas aquellas características o parámetros eléctricos que puedan definir o puedan describir de mejor manera el componente como lo es el TRIAC, pues vamos a tratar de abordarlo pues en estas clases y obviamente pues cómo es la operación de aquellos dispositivos de tipo rompimiento en donde utilizados en conjunto con TRIACs, ¿sí? Nos pueden ayudar a nosotros a poder crear o a poder diseñar redes de disparo para los TRIAC y obviamente pues entre uno y otro elemento pues habrá cierta ventaja como tal a la hora de implementar alguna determinada red. Entonces, hablemos un poco sobre la teoría y operación de los TRIAC, ¿sí? En primer lugar, recordemos que siempre un TRIAC no deja de ser un tiristor, ¿sí? Siempre vamos a tener presente un componente que va a tener una presentación de 3 terminales, ¿sí? Donde pues obviamente pues un terminal de ellos pues va a ser el terminal de compuerta, ¿sí? Y otro elemento diferenciador de un TRIAC comparado con un SCR es que podemos tener capacidad de conducción de corriente en ambos terminales libres, que en este caso sería en el ánodo 1 y en el ánodo 2, ¿sí? O en el MT2 y en el MT1, que también se suele llamarse de esa manera a los terminales de los TRIAC que no son obviamente los terminales de compuerta de activación. Entonces, en esta figura, ustedes pueden ver, pues, a grosso modo, por un lado, la simbología de un TRIAC, donde ustedes pueden notar que se podría decir que internamente los cátodos están conectados, ¿sí? Y los terminales disponibles para el usuario o los terminales disponibles para el circuito que nosotros vamos a controlar, pues son el ánodo 1 y el ánodo 2, o el terminal principal 2, que sería el MT2, y el terminal principal 1, que sería el MT1. Y contamos siempre con nuestro terminal de compuerta que, al igual que como lo veíamos en el SCR, lo que buscamos es poder tener presente un terminal donde nosotros podamos inyectar un pulso de corriente para poder activar o poder habilitar el modo de conducción para un TRIAC como tal, ¿sí? Y en la figura de la derecha, ustedes pueden notar de que al igual que como teníamos los SCRs, nosotros también podemos tener presente un TRIAC
en la trayectoria directa o en la trayectoria serie de una carga, que justo en el momento en que el circuito de activación de compuerta opera, el TRIAC pues cierra sus contactos y obviamente depende mucho de la polarización entre MT2 y MT1, el hecho de que podamos tener presente tensión en la carga y podamos tener una potencia como tal en la carga, ya sea una potencia disipada, en el caso pues de un motor pues obviamente que sea accionado, en fin, dependiendo del tipo de circuito que necesitemos para nuestro TRIAC. Entonces, en términos simples, pues esta es la simbología, esta es la distribución de terminales, ¿sí? Para un dispositivo semiconductor TRIAC, y esta es la forma en que nosotros lo vamos a conectar ante una carga y una alimentación de corriente alterna, ¿sí? Muy bien. Entonces, algunos comentarios, ¿sí? Cuando el TRIAC está en una operación de modo de bloqueo, obviamente ya lo sabemos, ¿sí? Esto es a manera meramente de recordatorio, y es que cuando el TRIAC está en su modo de bloqueo, no puede haber flujo de corriente de ánodo 2 a ánodo 1 o viceversa, ¿sí? Entonces, no va a poder haber capacidad de conducción de corriente y por ende, nosotros vamos a estar en el entendido de que un TRIAC va a estar funcionando o va a estar haciendo el símil de un interruptor abierto. Aunque ustedes y yo ya sabemos que hay una pequeña corriente de fuga entre terminales, pero va a ser totalmente insignificativa o insignificante como tal el momento en que el TRIAC pues ya proceda a cerrar sus terminales y pueda cerrar el circuito para el manejo de potencia necesario para una carga, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando el TRIAC ya entra en su modo de conducción? ¿Sí? Entonces, lo que sabemos es que va a haber una ruta de corriente o va a haber una capacidad de conducción de corriente entre los terminales MT2 a MT1 y viceversa, ¿sí? Obviamente va a depender mucho de la polaridad que tengamos presente entre terminales del TRIAC. Entonces, si tenemos una asignación de tensión en donde MT2 va a ser más positivo o va a estar a un mayor potencial, y esto lo vamos a ver acá. Si MT2 va a estar a un potencial mayor que MT1, obviamente la corriente va a fluir de MT2 a MT1. Y dicho sea de paso, la corriente de activación de compuerta para el TRIAC va a ser una corriente que ingresa al componente y retorna hacia el circuito por medio del terminal MT1. Cuando nosotros tenemos un potencial mayor en MT2, en MT1 y un potencial menor en MT2, ahora pues la corriente va a fluir de MT1 a MT2, pero la corriente de activación de compuerta va a entrar por el terminal MT1 y va a salir por el terminal de compuerta. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos unos gráficos. Entonces, básicamente, como ustedes pueden notar, la operación ahora de un modo de bloqueo no cambia en esencia para un TRIAC, pero en el modo de bloqueos, en el modo de conducción sí ya cambia, porque ya tenemos que tomar en cuenta, pues obviamente, los potenciales a los cuales van a estar sometidos tanto el terminal MT2 y el terminal MT1, y eso va a definir si la corriente va a entrar hacia el terminal de compuerta para activar el TRIAC o si la corriente va a ser inyectada por MT1 y va a salir por el terminal de compuerta hacia la red de activación. Entonces, eso depende mucho ahora, y esto ya es una primer variante bastante marcada y diferenciadora entre o con respecto a un SCR como tal, ¿sí? Muy bien. Otro comentario muy importante es que en el caso de los SCRs, nosotros ya sabemos que
básicamente nosotros teníamos exclusivamente pues un control de potencia exclusivamente de media onda. ¿Qué quiere decir esto? Que para un SCR nosotros podíamos tener redes de disparo que fácilmente pudiéramos alcanzar los 180 grados de retardo de disparo o los 180 grados de como ángulo de conducción, ¿sí? En el caso del TRIAC, ¿sí? Nosotros podemos tener la capacidad de ángulos de conducción hasta de 360 grados. O sea que en realidad el TRIAC lo que busca es exclusivamente pues poder utilizar toda la onda senoidal disponible en sus terminales para poder manejar potencia en la carga, ¿sí? Así de simple. Entonces, no, ese no era el caso, repito, como los SCR, que básicamente pues podíamos utilizar solo 180 grados de conducción como tal, que eso obviamente está ligado a un rectificador de media onda. En el caso de los TRIA, pues si lo queremos ver desde ese punto de vista, tenemos un control de rectificación de 360 grados que equivaldría a poder utilizar tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo de la forma de onda de la entrada disponible para la carga como tal. ¿Sí? Bastante simple. Vamos a ver. Ok. No sé si antes de comenzar con los cuadrantes de operación alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro. Ok, magnífico. Bueno, muy bien. Entonces, los cuadrantes de operación, ¿sí? Cuando hablamos de cuadrantes de operación, en realidad lo que estamos diciendo eh, es básicamente tomar el plano cartesiano, asignar, pues, obviamente, en el eje horizontal, si lo quieren ver desde ese punto de vista, los tipos de corriente de compuerta que podemos tener para poder activar nuestros tiristores bidireccionales. Entonces, en el caso de los TRIAC, nosotros podemos tener una operación en los 4 cuadrantes, donde como ustedes lo pueden ver, en el caso de que MT2 esté a un potencial mayor que MT1, que claramente la figura así lo muestra, si la operación de nuestro TRIAC está en el cuadrante 1, quiere decir que el potencial de MT2 va a ser positivo, pero la corriente de compuerta va a ser positiva, ¿sí? O sea, prácticamente lo que tenemos presente acá es que el pulso de corriente va a entrar hacia el componente y se va a activar, o sea, eso equivaldría a cerrar sus contactos y tendríamos una capacidad de conducción de corriente de MT2 a MT1, ¿sí? Obviamente debería ser mayor de la corriente de sostenimiento, ¿sí? Y la corriente de mantenimiento también. En el caso del cuadrante 2, seguimos manteniendo un potencial mayor de MT2 a MT1, pero la corriente de disparo ahora es negativa, ¿sí? O sea que, ¿qué quiere decir? Que en lugar de que la corriente de disparo entre al componente, debería de haber alguna manera que el MT1 inyecte la corriente al componente y que salga por el terminal de compuerta. Así de simple. Y en el cuadrante 3, ahora lo que hacemos es cambiar la polaridad, ¿sí?, del suministro entre los terminales MT2 y MT1. MT1 sigue estando a tierra, pero ahora el voltaje medido entre MT2 y MT1 debería ser negativo. Entonces, la corriente de disparo ahora pues se sigue manteniendo negativa y finalmente llegamos al cuadrante 4, donde el TRIAC pues siempre mantiene una tensión negativa mayor de MT2 a MT1 y la corriente de disparo o la corriente de compuerta, la IGT, pues básicamente vuelve a tornarse positiva. ¿Dónde vamos a estar operando nosotros normalmente nuestros TRIAC? ¿Sí? Bueno,
Exclusivamente lo vamos a estar operando entre los cuadrantes 1 y 3, ¿sí? ¿Y por qué los vamos a estar operando en esos cuadrantes? Bueno, porque básicamente la curva de operación de un triad, pues es básicamente esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues básicamente en la curva de corriente voltaje de un triad. Bueno, donde básicamente si estamos en el cuadrante 1, lo que tenemos es un pequeño, una tensión, obviamente, que nosotros lo vamos a definir como el voltaje de rompimiento de avalancha, ¿sí? En directa, donde si nosotros sobrepasamos, obviamente, este nivel de tensión, puede haber un forzamiento de conducción de parte del triángulo, ¿sí? Pero una vez nosotros comencemos a polarizar en directa, por así decirlo, o MT2 a un potencial mayor que MT1, y en ese preciso momento en que nosotros hacemos un disparo de corriente, ¿sí? Hacia el triángulo, obviamente la caída de potencial se reduce más o menos hasta acá, hasta cuando la corriente de compuerta es mayor que cero, y automáticamente pues la corriente entre terminales MT1, MT2 a MT1 comienza a incrementarse, ¿sí? Obviamente ya sabemos que es la corriente de sostenimiento, ¿sí? O la corriente la corriente de retención y la corriente de mantenimiento, y a partir de eso pues el triac comienza a conducir, ¿sí? O sea, hay una cantidad de corriente considerable entre terminales, y nosotros pues podemos ya percibir un cierto consumo de potencia en la carga. Pero ¿qué pasa cuando yo lo que tengo ahora es nuevamente pues una operación en inversa del triac, ¿sí? O sea, estamos hablando de que MT2 está a un potencial negativo con respecto a MT1. Bueno, nuevamente pues tenemos nuestro voltaje de rompimiento en inversa. Una vez que nosotros damos o inyectamos el pulso de corriente, o la corriente sale del terminal de compuerta, ¿sí? O sea, la corriente de disparo es inyectada por MT1 y salimos por el terminal de compuerta, se propicia el disparo del componente, hay esta caída de potencial acá, y nuevamente pues superamos la corriente de sostenimiento y la corriente de mantenimiento, y tenemos capacidad de conducción de corriente de MT1 a MT2 en base a la gráfica de corriente voltaje, ¿sí? ¿Qué sucede desde el punto de vista de la física del componente? Bueno, para eso tenemos esta pequeña figura acá. Entonces, cuando estamos en la presencia del primer cuadrante, ¿sí? Obviamente ya sabemos que el terminal MT2, ¿sí? Va a estar a un potencial mayor con respecto al terminal MT1, o sea, MT2 puede tener una asignación de polaridad positiva y MT1 puede tener una asignación de potencial negativo. Entonces, la corriente de la compuerta G, ¿sí? Va a circular internamente hacia MT1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues básicamente, cuando MT2 está a un potencial mayor con respecto a MT1, en realidad lo que nosotros tenemos es que a la hora de que hacemos una inyección de corriente en el terminal de compuerta, obviamente entre G y MT1 va a haber una polaridad, o G va a estar a un potencial mayor que MT1, y eso que va a propiciar que la corriente inyectada hacia G1, o la asignación de la polaridad entre G y MT1, lo que va a hacer es básicamente comenzar a recombinar huecos y electrones, ¿sí? ¿Con quiénes? Bueno, el material tipo N de N3 va a tender a recombinarse con P2, ¿sí? Así de simple. Y a la vez P2 va a tratar de recombinarse con N1, ¿sí? O sea, los materiales de silicio tipo P y tipo N van a comenzar a liberar portadores y huecos, y
Por eso es que ustedes pueden ver que en la figura, pues básicamente lo que se hace es propiciar la dirección de flujo de corriente de MT2 a MT1, producto de que los electrones, ¿sí?, y huecos disponibles en las capas, ¿sí?, de P2 y N1 se comienzan a recombinar y tenemos pues básicamente el flujo de corriente entre uno y otro terminal. Así de simple, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué pasa cuando la operación de nuestro elemento está en el tercer cuadrante? ¿Sí? Nuevamente, pues ya lo habíamos dicho, el terminal MT1 está a un potencial mayor, ¿sí?, que con respecto al terminal MT2, ¿sí? Y lo que tenemos ahora es que la compuerta tiene un potencial negativo, ¿sí?, medido entre MT1 y el terminal de compuerta, que es justamente lo que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? MT1 está a un potencial mayor, MT2 está a un potencial menor, ¿sí? Y lo que tenemos acá es esta asignación de polaridades. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros ahora es que del material tipo P, ¿sí?, comenzamos a producir huecos, ¿sí?, y los comenzamos a recombinar con electrones que está liberando la capa N2, ¿sí?, que está conectada pues obviamente al terminal de compuerta que tiene una polaridad negativa con respecto a MT1. Entonces comenzamos a liberar huecos, ¿sí? Comenzamos a recombinarlos con electrones, ¿sí? Y comenzamos a propiciar toda esta trayectoria, ¿sí?, de electrones y huecos que al final nos van a permitir a nosotros tener la capacidad de corriente de MT1 a MT2, ¿sí? Que eso obviamente pues tiene que ver un poco más con la física de los semiconductores, pero a grosso modo pues lo hemos explicado, ¿sí?, de una manera simple, aunque toda el comentario de la gráfica pues está más o menos acá, ¿sí?, para que ustedes lo puedan leer, pero básicamente lo que se hace es a la hora de polarizar las distintas uniones del tríac, lo que buscamos es siempre propiciar la recombinación de huecos y electrones para poder producir esta dirección de flujo de electrones, ¿sí?, hacia los materiales tipo P que van a liberar huecos, se produce la combinación de huecos y electrones y eso da lugar a el movimiento de electrones y finalmente pues tenemos la producción o la capacidad de conducción de corriente de un terminal a otro. Bastante simple. Muy bien. ¿Cómo son las formas de onda de un tríac? ¿Sí? Bueno, miren, como lo habíamos dicho a manera de comentario, ahora lo que tenemos es un dispositivo semiconductor que nos permite a nosotros tener la capacidad de aprovechar ambos ciclos de la onda senoidal, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda, esta pequeña muestra que está acá nos indica a nosotros que hay un ángulo de retardo de disparo de 30 grados, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros obviamente llamamos nuestra calculadora, ¿sí? Vamos a ver. Y comenzamos a hacer cálculos, así a grosso modo, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, si mi semiciclo positivo dura 180 grados, ¿sí? Entonces, 180 grados menos 30 grados, yo tengo prácticamente un ángulo de conducción de 150 grados, que es justamente lo que ustedes ven acá y que se representa por una caída de potencial, ¿sí?, entre los terminales MT2 y MT1, pero para la carga representa pues básicamente el aprovechamiento de 150 grados de conducción de la onda senoidal. Entonces, nuevamente venimos ahora con otro retardo de disparo de 30 grados y volvemos a aprovechar otros 150 grados del semiciclo negativo y producto de ello es que ustedes tienen esta forma de onda acá, ¿sí? De igual manera, podemos tener otra gráfica donde el retardo de disparo sea pues de 120 grados
y el ángulo de conducción sea de 60, pero obviamente lo que vamos a tener nosotros ahora es un menor aprovechamiento del recurso de la onda senoidal hacia la carga, ¿sí? O sea, prácticamente estas pequeñas gráficas de aguja, nosotros vamos a tener disponible en la carga, donde pues la potencia pues al ser calculada pues va a ser menor con respecto a redes que me van a propiciar a mí ángulos de retardo de disparo menores, ¿sí? Pero repito, esto va a depender mucho del tipo de aplicación que tengamos o que estemos diseñando en todo caso. Muy bien, ¿qué es lo que muestra esta gráfica? Miren, esta gráfica muestra algo que normalmente no se busca tener en un triac, ¿sí? Digamos que de forma ideal lo que buscamos tener es esto, miren, que el ángulo de retardo en el semiciclo positivo sea igual que en el semiciclo negativo. Pero en algunas ocasiones nos vamos a topar con algunos arreglos que lo que vamos a observar si analizamos el circuito y si tenemos un osciloscopio cerca es que el retardo de disparo en el semiciclo positivo no es igual como el retardo de disparo en el semiciclo negativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí prácticamente pues hay una relación dispareja a la hora del manejo de los disparos tanto en uno y otro ciclo. Entonces, esto, digamos, es la condición que buscamos no tener en un circuito como tal que involucre el uso de triacs, sino que lo que buscamos nosotros con la red de disparo que vamos a ver y con los elementos de disparo que vamos a ver, porque prácticamente de las redes de disparo vamos a ver exclusivamente solo una con componentes resistivos y capacitivos, pero el resto de red de disparo tiene que ver mucho con la utilización de otros semiconductores, pero lo que buscamos es no tener este tipo de operaciones en los circuitos donde pues no se aprovecha totalmente pues tanto un semiciclo como otro, sino que lo que buscamos siempre es tener pues los mismos ángulos de conducción tanto en un ciclo como en el otro. Muy bien. Ya para ir finalizando, nos quedan 4 minutos. Ingeniero, una consulta. Dime. Disculpe. En la diapositiva anterior, Esa, que el retardo en el semiciclo negativo es mayor, bueno, es menor. ¿Por qué se debe ese? ¿Por qué se puede dar? Ajá, ¿por qué se puede dar ese fenómeno que dice usted que algunas veces no es igual? Mira, muchas veces tiene que ver con los tipos de redes que se suelen utilizar. Así de entrada yo puedo decirte algo, digamos, en el caso de un semiciclo positivo, pues yo te podría decir, bueno, tomando como base una constante de tiempo, como lo acabamos de ver, quizás desde ese punto de vista se cargó y descargó rápido el capacitor, pero a la hora de que se invirtió la polaridad, pues el capacitor todavía seguía cargado, o a lo mejor a la hora de que la corriente en el MT1, porque estamos hablando del semiciclo negativo, lo digo, a lo mejor quizás la corriente que se está inyectando en MT1 y a la hora de que salga por el terminal de compuerta, pues a lo mejor en ese punto el capacitor todavía tiene un poco de carga, ¿sí? Y a la hora de hacer ese cambio, pues obviamente la capacitancia no juega una mala pasada. Puedo tomar en cuenta también que este tipo de retardos también se lo puedo achacar a las capacitancias internas del triac, que siempre están presentes. Lo que pasa es que nosotros, por lo general, casi no las tomamos en cuenta porque son muy pequeñas, pero ya a la hora de analizarlas en macro, como pudiera ser acá a 169.7 voltios, que sería el voltaje pico de una onda senoidal, puede hacer que
la pendiente de IDT, de la capacitancia interna, me juegue una mala pasada y en el momento que la capacitancia externa se descargó, la capacitancia interna no logró hacer la descarga al mismo ritmo que la capacitancia externa. Entonces, puede hacer que tenga ese elemento en contra. También puede hacer que algunas capacitancias de acople que normalmente hay entre soldaduras o entre conductores también me puede haber hecho una mala pasada. O sea, son todos aquellos elementos que no te permiten que haya una descarga rápida entre uno y otro ciclo. Entonces, por eso es que muchas veces se toma en cuenta no solo las capacitancias externas del circuito, sino también las internas propias de los componentes semiconductores. Entonces, creo que por acá tenemos algunas hojas de datos que inclusive se las compartimos porque la idea era discutirlas, pero en el caso de este triac de 2.5 amperes, vamos a ver, tendría que aparecer por acá la capacitancia interna para que más o menos la veamos. No, entonces sería pues básicamente esto. El cambio en la tensión, o sea, la DVDT a la hora de conmutar. Si tú te fijas, el cambio en la tensión, pues básicamente te dice que a la hora de la operación del triac es de aproximadamente 0.5 voltios por microsegundo. O sea, si tu red de disparo va a ser mucho más rápida que esta tasa de cambio de tensión como tal, ahí te vas a ver en problemas porque básicamente en lo que el triac está comenzando o está saliendo del semiciclo positivo, le estás pidiendo que haga un cambio brusco a la hora de hacer por así decirlo, comenzar a trabajar con el semiciclo negativo. Entonces, si tu red de disparo es mucho más rápida que esto y tu capacitor está descargando más rápido de lo que la tasa de cambio de voltaje interna en las uniones está por debajo de 0.5 voltios por microsegundo, puede hacer que eso también te propicie un retardo en el disparo, ¿sí? O prácticamente un retardo en la conducción. Quiero ver, también hay una DVDT, pero prácticamente es en el modo de apagado, pero en el modo de conducción te puede dar ese problema. Por aquí vi también amperios por microsegundo, que es básicamente la tasa de cambio de corriente. Eso también te puede afectar. Si tus capacitores también están prácticamente descargando por arriba de 100 amperes por microsegundo, también te puede dar un problema porque entonces la red externa se está descargando más rápido hacia la compuerta de lo que el tiristor a lo mejor puede hacer fluir corriente de MT1 a la compuerta. Entonces, eso también te puede generar problemas a la hora de propiciar el disparo, pero ya no desde el punto de vista externo, sino interno como tal, y te puede dar ese tipo de problemas. No sé si más o menos queda un poquito claro, Sigara. Sí, ingeniero, ya lo entendí más o menos. También lo de la temperatura también afectaría, ¿verdad? Porque claro. La temperatura es algo, miren, en el caso de ingeniería eléctrica tienen que saber algo. Siempre la temperatura nos va a jugar en contra, siempre. Bueno, así, digamos, entremezclando un poco los temas. Si ustedes han visto la tabla 3.10.16 del código eléctrico, se van a dar cuenta que tenemos ciertas ampacidades para los conductores, pero hay algo clave que la mayoría no lee, y es justamente lo que estaba apuntando Sigarán, y es que la tabla 3.10.16 tiene sus valores de ampacidades, pero para ciertos valores de temperatura. En el caso del THHN, anda más o menos por 90 grados Celsius, ¿sí? Pero ¿qué pasa si mi entorno de operación del conductor va a estar por arriba de esos 90 grados Celsius? Bueno, ya comienza a tomarse en cuenta los factores de corrección por temperatura, ¿sí?
que esos son los anexos que tiene la tabla abajo. Entonces, dependiendo de la temperatura de operación del conductor o del cable, así es como nosotros hacemos el ajuste. Imagínense que ustedes tienen, ¿qué? El conductor número 8 que puede portar hasta 55 amperios. Pero eso es a 90 grados. Pero ¿qué pasa si mi conductor, por decirles algo, incrementa en 0.5 su temperatura? O sea, 0.5 por arriba de los 90. Obviamente yo puedo tener un factor de conversión de 0.4, si ustedes quieren, aunque tendríamos que ir a ver la tabla. Entonces ustedes toman esos 55 amperios, los multiplican por el factor de corrección, que puede ser 0.4, y en realidad para un incremento de 0.5 grados de temperatura, pues la capacidad de conducción puede caer hasta 22 amperes. Esto es solo un ejemplo, ¿sí? No es que caiga tanto. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso de semiconductores como este TRIAC de 2.5 amperes? Esos 2.5 amperes de capacidad de conducción de corriente entre MT1 y MT2 es cierto sí y solo si la temperatura de las uniones se mantiene básicamente en un rango de 70 grados Celsius. Pero para otras condiciones me pide que vaya a ver la figura 2, 3 y 4, ¿sí? Y por ende, si yo trabajo con una temperatura de 70 grados Celsius, yo puedo trabajar con niveles de tensión, ¿sí? Entre MT1 y MT2, que dependiendo del dispositivo pueden dar entre 100 voltios a 600 voltios. Pero sí, definitivamente la temperatura juega algo muy vital en este tipo de operaciones, ¿sí? Y de hecho, como les digo, en el caso de ingeniería eléctrica, siempre con lo que jugamos es mantener una temperatura lo más estable posible. Entonces, a mayor temperatura, pues obviamente vamos perdiendo una mayor capacidad de conducción de corriente, ¿sí? Por el material, porque es el cobre. No sé si ahora sí queda un poco más o menos claro. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bueno, muchachos, entonces prácticamente pues ya son las 8:06, por ahí nos pasamos unos minutos, así que esto todavía tenemos mucho que estudiar.